¿no? Escuchar a tus conocidos, escuchar a las personas, ¿no? Escuchar verdaderamente e ir captando, ¿no? Ir cazando los problemas, ¿no? Como decías, era una persona muy estable y llegó un momento en donde ya encontraste dónde podía haber una oportunidad, un espacio de oportunidad, ¿ok? Y entonces ahí que viene, ahí lo que tú haces es presentar tu producto, ¿ok? O presentar tu oportunidad. Y eso es lo que el día de hoy vamos a trabajar. Necesito que estés atenta, que estés atento, que tengas pluma, que escribas, porque si no, no lo vas a poder llevar al campo, ¿ok? Y lo mismo, como todas las semanas, te voy a dejar práctica, algo que tú puedas llevar a practicar, ¿ok? Entonces, lo que vamos a trabajar es cómo presentar tu producto, ¿ok? Cómo presentar tu negocio, ¿vale? Y algo que me gustó mucho, ¿no? Que lo que nos compartió ahorita nuestra compañera, nuestra socia, Priscila, es la manera en la cual ella presentó inconscientemente, ella contó su propia historia. ¿Se dieron cuenta? No, bueno, pues si le funcionó a esta persona, empezó a contar su historia, ahorita nos contó su historia. Ajá. Cuando tú escuchaste en este momento su historia, escuchaste lo que ella pasó, cómo tenía un resultado, después aplicó lo que aprendió y ahora tuvo otro resultado. Ese proceso, sin que tú te das cuenta, cerró en tu cabeza algo, ¿ok? Lo que ella acaba de hacer es, acaba de venderte, ¿no? La idea de que tú deberías usar lo que aprendiste la semana pasada. Te vendió esa idea. ¿Por qué? Porque tú a ella la puedes ver como alguien próxima, como esa persona puedo ser yo. Viene de un lugar similar, está haciendo lo mismo, está trabajando, tenía los mismos problemas, o aplicó esto y ahora tiene este resultado. Entonces, lo que escuchamos de ella fue una historia, ella nos dio su historia acerca de su propia experiencia. Ahora, gracias a eso, ¿no? Seguramente, quiero que lo notes en casa, probablemente si tú no lo hiciste, si tú no lo practicaste y la acabas de escuchar, probablemente ahorita dijiste, ah, híjoles, sí lo voy a hacer, lo voy a aplicar, híjole, sí se me antoja, no, pues sí voy a llegar y voy a escuchar, no, pues voy a hacer contacto en frío, voy a presentar el producto de esta y otra manera. Probablemente eso es lo que pasó en tu mente y tú no te diste cuenta, porque así funcionamos. Entonces, eso mismo que acaba de hacer es una de las maneras más eficientes para que tú puedas conectar con las personas, para que tú puedas compartir tu experiencia, ¿ok? Como decía Jorgen, véndela a la mente, no a la gente, y eso es muy real. La gente requiere entrar en un mood, en una energía de interés para poder adquirir algo, para poder interesarse, preguntarte, etcétera. ¿Sí? Y tú hiciste el ejercicio, si lo hiciste, seguramente notaste que es muy diferente escuchar a una persona o escuchar, por ejemplo, este Zoom, escucharlo cuando tú estás en el mood, ¿no? En la intención de que eso que vas a escuchar es lo más interesante que existe, lo más interesante que hay alrededor de tu vida, versus contra, ¿no? Que eso que estás escuchando me da igual, ya me lo sé, no me interesa. ¿Ah? Es muy distinto la manera en la cual uno escucha, es muy distinta la manera en la cual el cerebro se predispone a esa información, a escuchar esa información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú le hablas a una persona, tienes una conversación con una persona, o digamos que ya tienes acceso, le dijiste, ¿cómo descubriste el producto? Y entonces, ¿qué pasa? La persona todavía no está en una intención de escucharte, ¿ok? La persona todavía está como tú antes. Imagínate, para que tú escucharas a una de tus personas en la familia, exacto, cuando tú vendes a una persona, escuchabas antes a una persona en tu familia, date cuenta cómo le escuchabas, ¿no? Como decía Priscila o Dani, ¿no? Le ponía atención, ¿no? Solo estaba ahí haciendo que le escuchaba, pero no entrabas verdaderamente en ese interés genuino. Ahora imagínate una persona desconocida o una persona, cualquier amigo de tu vida, qué complicado sería que verdaderamente cuando tú le hablas entrar en ese interés genuino, entrar así, porque tú lo hiciste como un ejercicio, pero de la misma manera está funcionando la mayoría de la gente. La gente no está escuchando a las otras personas, por eso hay tantos conflictos. Entonces,
Tú requieres aprender a crear una historia personal. Ujú. Tú requieres llevar a esta persona a escucharte con interés. Eso es sumamente importante, porque si tú no tienes la atención y la atención la tienes que mantener, ajá, tú requieres generar una atención y esa atención te va a durar 3 segundos antes de que haya otro tema importante, ¿no? O bueno, igual, un tema pasajero. Entonces, cuando tú tomas la atención, por ejemplo, yo digo, oye, fíjate que acabo de encontrar, como decía Priscila, acabo de encontrar un producto que te puede curar el COVID, ¿no? O sea, que te puede mejorar todos los problemas que tienes del post-COVID. Acabo de encontrar, ¡pum!, hay un interés, ¿ok? Pero ese interés solamente te va a durar unos cuantos segundos. Las marcas, las grandes publicidades lo saben. Todo el mundo que se dedica al marketing, el neuromarketing lo ha podido comprobar. La atención dura muy pocos segundos. Entonces, una vez que tú tienes la atención, tú requieres generar un interés. Requieres generar curiosidad. ¿Para qué? Para que la persona ponga esa atención en lo que tú le vas a mostrar, en lo que tú le vas a decir. Si tú no creas esta atención y este interés antes de comenzar a presentar tu producto, no vas a tener nada, no vas a tener la atención, vas a ser como si a ti te empiezan a hablar de alguna cosa que te da enteramente lo mismo, ¿no? Y que pues sí, tal vez pones cara de que sí, pero estás pensando en tus pendientes o estás pensando en qué tienes que hacer, estás pensando en otras cosas. Entonces, tú necesitas primero que nada tener la atención, tener el interés y ser un mensaje, ¿ah? Ser un mensajero, ser un mensajero, una mensajera. ¿A qué voy con esto? Tú requieres darle a la persona un interés para escuchar tu historia, darle una curiosidad. ¿Por qué digo una historia? Porque se ha comprobado que esa es la manera más adecuada para poder transmitirnos, ¿ok? ¿Cómo es una manera de contar una historia? La manera de contar una historia es lo que hacen las películas de Disney. Tú puedes ver eso, ¿no? Busca películas, una película de Disney, la que te guste, y quiero que te des cuenta de el storytelling, es lo que le llaman, ¿no? La manera en la cual la historia se va desarrollando, ¿no? Cómo tiene un inicio, cómo tiene un problema, cómo tiene una solución, o tiene algo interesante, ¿no? Tiene la solución, el momento dorado, y después la estabilidad, ¿no? Y el futuro feliz próximo que se viene, ¿no? En todas las historias tú vas a encontrar este patrón similar, ¿no? Esta gráfica. Entonces, no sé, está la Cenicienta viviendo feliz, de repente viene un problema, de repente viene el caos, ¿no? Y después de ese caos viene un rayo de luz que se va a acercar, es el príncipe, la rescata, y entonces ahora pasa el conflicto, la gran batalla, y después ganan. Y después de que ganaron, ¿no? Ya viene un futuro, ¿no? Felices por siempre, ¿no? O en El Rey León, o en Toy Story, o en cualquier película. Disney es excelente, es extraordinario haciendo esto, contándote historias, haciendo, ¿no? Son expertos en el storytelling. Entonces, no sé si te ha pasado, si alguna vez, ¿no? Pon tu manita ahí, ¿te ha pasado que alguna vez prendes la tele o vas pasando y alguien está viendo alguna película que tal vez ya hasta viste de Disney y de repente la ves 3 minutos y sin darte cuenta ya estás otra vez picada, ¿no? Estás ahí picado y estás ahí y te la avientas otra vez toda. ¿Por qué? Porque lo que logran a través de esta técnica de contarte cuentos, lo que yo te decía la vez pasada, ¿no? Escucha como si fuera el cuento más interesante del mundo lo que vas a escuchar, ¿no? La historia más increíble. Entonces, de esa misma manera, tú, ¿no? Requieres generar la historia más increíble para que la otra persona pueda escucharte atentamente, ¿ok? Entonces, hay diferentes cosas que tú requieres aprender para poder presentar tu producto. Una de esas es aprender a contar tu historia. ¿Okay? Eso es sumamente importante. Tu historia tiene que generar interés, tiene que generar curiosidad, ¿no? Y tú tienes que llevar la gente a tu conocido o inclusive cuando hay más personas, más de una persona, una sala, un Zoom completo, tú tienes que llevar a la gente a poder
querer escuchar más de lo que tú tienes para decir. Que tú les des un valor agregado, ¿no? Que la gente cuando termines de escucharte, ¿por qué? Porque cuando tú ves la película, piénsalo así, o sea, tú tienes que contar la mejor película, eso es lo que tú requieres hacer. Cuando tú llega a un momento en donde quieres, estás viendo la película, tú quieres que los buenos ganen, ¿ok? Ahora, lo que quiero que notes es esto, muchas veces, y la gran mayoría de las veces, ¿no? Tenemos hasta una educación muy, muy a lo Disney. ¿Qué sucede? Tú te reflejas en el héroe. Ajá. Todos en el fondo somos un héroe, una heroína, tú te estás reflejando ahí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú estás contando una historia y esa historia está cargada con emociones, está cargada con un orden cronológico que lleva a la mente a tener el interés, ¿no? Y a llevar, ok, y ahora pasó esto, ahora sigue esto, ahora sigue esto y ahora sigue esto. Va a llegar un momento en donde las neuronas espejo van a conectarse también. Y la persona, si tú tocaste alguna experiencia o alguna situación, algún punto en el cual tuvieran algo en común, ¿qué es lo que va a pasar? La persona se va a interesar al punto de querer saber cómo es que el héroe logra vencer, ¿no? Cómo es que el héroe gana, cómo es que el héroe logra tener el final feliz, porque esa persona ya se está reflejando en tu historia. Y ahora esa persona quiere saber cómo es que tú lograste salir del bache, cómo es que tú lograste obtener la victoria, ganar, ¿no? ¿Cómo lo lograste? Entonces, lo que tú requieres hacer es aprender a contar tu propia historia. Ajá. Yo te puedo decir, ejemplo, yo llevo casi 5 años viviendo de vacaciones, así, viajando y de vacaciones, tranquilamente. ¿Quieres saber cómo llegué hasta aquí? Nota, tal vez lo que te acabo de decir sea algo que a ti remotamente te gustaría, que genere interés, ¿no? ¿No? Llevo 5 años de vacaciones, interés. Digo, jale tu atención. ¿Quieres saber cómo llegaste aquí? ¿Qué generó? Generó interés, ¿no? ¿Qué es lo que ahora hay en tu cabeza inconscientemente? Sí, sí quiero saber cómo llegaste hasta ahí, ¿ok? Entonces, es algo que tú tienes que aprender también. A desarrollar, a jalar la atención, para tomar el interés y comenzar un cuento, comenzar con tu historia, ¿sí? Pero esta historia tiene que partir desde que la gente ya quiere pedirte, ya quiere escuchar tu historia, quiere saber cómo llegaste hasta ahí, cómo es que tú llegaste al final feliz, llegaste al Olimpo, llegaste a la luz, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente vienes de un lugar similar a ellos, ¿no? Pues sí, yo soy una persona normal, soy un ser humano común y corriente, igual que tú, que iba a la prepa, que clase media, ni muy bajo ni muy alto, simple y sencillamente llevándola, pues si no al día, al mes, y con quejas, y no hay, y sí hay, y para eso sí se puede comprar, esto no se puede comprar, no todos los regalos de Santa Claus, escuelas de clase media, nunca los tenis nuevos, nunca la ropita de marca, normal, ¿no? O sea, bueno, para mí algo normal, ¿sí? Si había niños que yo veía con más dinero y decía, ahora yo quiero los tenis nuevos, no, pues no hay dinero para eso, ¿no? Entonces, si te das cuenta, yo soy una persona normal, ¿no? Una persona promedio, ¿ok? Y es algo que es importante y que tú también lo tienes que llevar a tu historia, ¿sí? Tú requieres empezar desde la empatía. Yo soy una persona normal, una persona promedio, ¿ok? No empezar siendo Bill Gates. ¿Por qué? Porque si tú inicias siendo la gran cosa, pues es como, ah, bueno, pues es que tú naciste siendo el príncipe de Mónaco, pues así, claro. Y entonces, ¿qué pasa? Ya rompes el interés. ¿Por qué? Porque ya no me no me puedo reflejar en ti. Pues yo te digo, yo nací en una familia de clase media, ¿no? Me gustaba desde muy pequeño entenderme a mí mismo, entender a la mente, ¿no? Y algún día, y me gustaba desde pequeño, yo decía, yo quiero ser rico, yo quiero tener dinero, yo quiero tener libertad, yo quiero viajar, yo quiero que no me vuelvan a decir, no se puede comprar, ¿no? No se no alcanza, no hay. Me chocaba eso. No sé si a ti te ha pasado, si a ti te ha chocado, si alguna vez cuando eras niña o niño te sucedía, ¿no? Que tus papás decían, pues no, no se puede, no, pues no alcanza, que llegabas al súper con tu juguete, con tu cosita que te gustaba y te decían, no, eso no se puede, no, ahorita no, o tu dulce, ¿no? Y de repente, híjoles, me dijo, no, ahorita no, no, a la siguiente, ¿no? De regresando te la compro,
¿no? Y te quitaban lo que tú querías, ¿no? Y todo el tiempo te dabas cuenta que el dinero era un impedimento para que tú pudieras obtener lo que tú querías obtener. Bueno, eso es lo que me pasaba. Yo aprendí y crecí con esa idea, que el dinero era algo que yo necesitaba poseer en abundancia para poderme dar pues, lo que se me antojara, ¿no? Mis lujos o mis cosas. Llegó un momento cuando yo estaba en la secundaria, que yo decía, híjoles, yo quiero ser rico para poder comer todo lo que me encuentro en la calle que se me gustaba mucho, ¿no? Así, híjoles, que decía 30 pesos la hamburguesa, no me alcanza, traigo 50, porque pues también quería un churro, también quería esto, o los taquitos de canasta en la calle, ¿no? Mis papás nunca me dieron dinero para las tienditas, ni para comer, ni para el lunch, no, a mí no me dan de eso, ¿no? Ni tampoco me tocaba domingo. Entonces, de pequeño comencé pues, a vender cositas, a hacer mis negocios, ¿no? Chiquitos, para poder ganar algo de dinero. Desde vender sándwiches hasta vender dulces, vender joyería o pulseritas, lo que se me ocurría lo vendía, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo quería ganar dinero. Cuando tenía como 19 años, un día me metí a internet, me metí a Google y escribí cómo ser millonario, ¿no? O cómo puedo ser millonario. Y lo que me impresionó es que lo primero que me salió, o tenía quizás 17, lo primero que me salió fueron un chorro de páginas y todas terminaban concluyendo en que la manera más simple en la cual una persona promedio podía llegar a tener éxitos, ¿no? De una manera, ahora sí que más segura que solamente emprender algo y no saber si va a funcionar, si no va a funcionar, si vas a fracasar, sino tener todo el respaldo de un sistema detrás, ¿no? Y la manera que más millonarios generaba año con año era la industria del mercadeo, ¿no? En la industria del network marketing. Ajá. Entonces, yo descubrí ahí que había una manera de ganar mucho dinero. ¿Qué pasó? Me daba miedo. Cuando vi más o menos lo que se tenía que hacer, me daba miedo. ¿Por qué? Por lo mismo que dijo Priscila, ¿no? Yo decía, no, pues que yo cómo voy a hacer que tantas personas me digan que sí, yo cómo no. Y en el fondo me daba miedo, ¿sí? Que no le hice caso. Casi 3, 4 años después, yo comencé a ya estudiar en forma todo lo que tenía que ver con el desarrollo personal. Empecé a estudiar hipnosis, bioprogramación, PNL, psicología, psicoanálisis. Me empecé a meter mucho, empecé a desarrollar trabajo mental, ¿no? Y apoyar a personas. Llegó un momento donde dije, pues, yo ya creía que podía hacerlo. Me di cuenta que la diferencia que radicaba en mí era esa, ¿no? En un momento yo no creí que fuera posible, y en otro momento yo creía en mí, yo creía que era posible. Y comencé en una empresa que se me presentó y dije, va, yo quiero hacer esto, yo voy a ganar tanto, ta, ta, ta. Y empecé a generar, ¿no? Y desde los primeros 2 semanas yo ya estaba ganando una buena cantidad de dinero, ¿no? Dentro de la industria. Algo que yo no sabía, yo en ese momento no sabía que solamente había un pequeño porcentaje en ese entonces, un 5% que ganaba dinero y un 5% que ganaba más de $1,000 y yo ganaba más de $1,000. Entonces yo estaba súper holgado, súper feliz y lo había hecho muy rápido. ¿Por qué? Porque creía en mí, ¿ok? Entonces quiero que notes aquí, pausa. ¿Qué está pasando? Tal vez tú estás escuchando esto justo acá, ¿no? Nos comentan. ¿Qué sucede? ¿Cómo comencé la historia? Yo comencé mi historia siendo una persona normal, en una situación normal, ¿no? Probablemente pude haberle metido dramatismo todavía, ¿no? Y llegó un momento en donde mis papás se divorciaron y entonces, pues, mi papá y mi mamá se enojaron y apenas nos teníamos dinero para comer porque mamá se fue con nosotros y no teníamos, nos prestaban un lugar para rentar, nos prestaban un lugar para vivir y después nos fuimos a otro lugar donde pues ya pudimos rentar, pero una casita muy chiquita, y entonces yo veía que mi mamá trabajaba todos los días, y decía, yo no quiero que mi mamá trabaje así, ¿ok? Nota, ¿no? Aquí, tú le puedes poner dramatismo y no estás mintiendo, nunca vas a mentir. ¿Por qué? Porque solo estás contando tu historia personal, lo que te pasó en la vida realmente. Ahora, si tú te diste cuenta, ¿no? Una vez que comencé siendo una persona normal, ¿no? Te presenté conflictos que probablemente tú también has vivido. Te presenté estos conflictos, ¿no? Conflictos como, pues, que no tenía el dinero para comprarme lo que quería, o que el dinero era un impedimento, o que me decían de chiquito que no había, que no se podía, ¿no? Entonces, estas cosas son algo que a mí me pasó y probablemente a millones de personas también les ha pasado. Probablemente a ti te pasó. Entonces, ¿qué generó eso? Una empatía. Es como, ok, yo también estuve ahí, ¿va? Ahora,
¿qué sucede? De repente, pum, ¿no? Se abre la luz, ¿no? Pues yo vi que en esta industria se podía generar dinero, ¿no? Y entonces, ahí es donde empieza la montaña rusa a subir, ¿no? Ok, yo también quiero saber cómo es que llegaste hasta aquí, yo también quiero saber cómo es que tú lograste generar ingresos. Órales, ¿no? La industria del mercado en red. Y dio miedo. Y entonces, ¿qué es eso? Es el problema, es un conflicto personal, ¿no? Es el momento en el que el héroe atraviesa el panteón, atraviesa la zona oscura, ¿no? Y eso tú lo necesitas adoptar porque tú has pasado esa zona oscura muchísimas veces en tu vida. Entonces, una vez que tú topas eso, ¿no? Llega el momento en el cual yo creía en mí, ¿no? Yo ya creía en mí y comencé a emprender. Ajá. Y de repente empecé a generar ingresos, ¿no? Puedo dejar ahí la historia, ¿no? ¿Quieres saber cómo lo hice? Y ahí ya está listo, ya estoy en un momento en el cual tu mente quiere saber exactamente, ok, ya vi que tú pasaste, tienes un pasado, ajá, mi antecedente, ¿sí? Lo que no me gustaba, ¿sí? ¿Cómo? Ajá, esto, el entrar a esta industria, cómo conocer este modelo de negocio, me rescató, me sacó de ahí, ¿no? Me generó lo que yo estaba buscando. ¿Y cuáles son mis resultados? Bueno, pues, vivo bastante bien, vivo holgadamente, ¿no? Tengo varios negocios, aprendí a generar negocios con sistema, ¿no? Y entonces, y nos vamos a un futuro. En un futuro yo estoy seguro que voy a tener un Imperial en Atomy. Estoy seguro que Atomy va a generar más de $50,000 en los próximos 10 años y estoy completamente seguro que va a pasar, ¿no? Y no tengo prisa, sé que va a ocurrir. Entonces, lo que yo acabo de hacer es contarte una historia que generalmente va a hacerte en algún momento empatía. Ajá. Y lo que va a suceder en ti es que vas a estar atenta, ¿no? Probablemente escuchaste esta historia atentamente. Entonces, ¿cuál es esta habilidad? Tú requieres aprender a contar tu propia historia, requieres crear tu historia y esa historia apunta, tiene que tener justamente este orden. Un orden en donde tú inicias con un antecedente, lo que no te gustaba. Ahora, es importante que tú reconozcas que tú eres un ser humano normal también. No comenzar desde que tú quieres presumir o que tú quieres decir, no, pues que fíjate que pues mi papá siempre le fue bien y yo ganaba y entonces pues yo tengo una vida holgada. Esas cosas pues están padres si quieres conocer a alguien en el antro, no sé, ¿no? Pero en este negocio tú requieres generar empatía. Tú no puedes empezar siendo lo más increíble. ¿Por qué? Porque entonces ya no me conecto con tu historia, ya no, pues, si tú empezaste siendo rico, no es mi tema, ¿no? Yo necesito escuchar a alguien que inició siendo pobre o que inició siendo clase media o inició en el mismo lugar que yo estoy iniciando ahora para inspirarme a que sí se puede lograr, para que me muestre el camino. Entonces tu historia es el camino. Y lo mismo cuando presentas un producto de salud. Fíjate que yo tenía un amigo que tenía esto, que llevaba tantos años con este tema, con la diabetes, y no nada, los doctores no le ayudaban y cada vez iba peor. Y entonces yo encontré el Jim y se lo di, y entonces lo empezó a tomar y llevaba 3 meses y de repente sus estudios eran otros, sus estudios eran increíbles, ¿ok? Entonces, lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el antecedente? ¿Cuál es el problema? ¿No? Que genere esa empatía. Ahora, ¿qué encontraste que te generó, ¿no? Que te rescató, que te sacó? ¿Cómo venciste ese problema? ¿Cómo saliste de ese bache? ¿No? ¿Y cuál es tu presente y cuál es tu futuro? Tú requieres llevar ese orden cronológico y te recomiendo que veas una película de Disney y notes cómo esta vez ahora lo notes atentamente, cómo es que te están contando la historia. Tú requieres hacer eso, contar una historia, por muy simple, aunque sea de 3 minutos, pero que es una historia que pueda llevar esto, que comience tomando la atención, que genere un interés. Y de ahí empezar a crear, ¿no? Contar una historia que venga desde un pasado en donde hay un conflicto, en donde hay empatía, donde eres una persona que se puede conectar con cualquiera, un problema que a cualquiera le pudo haber ocurrido, ¿no? Y una solución que a cualquiera le puede funcionar. Un futuro en el cual te voy a invitar a que lo vivas conmigo, ¿ok? Entonces, tú requieres, y eso es lo que vas a hacer de tarea, vas a crear tu historia, ¿ok? Vas a crear tu historia personal, cómo vivías, cómo Atomy apareció en tu vida y cómo Atomy te resolvió ese problema o eso, o te está resolviendo eso por lo cual tú pasabas, ese conflicto en el cual te encontrabas y
Como Atomy hoy por hoy cambió tu estilo de vida, como hoy por hoy te dio un resultado y cómo en un futuro Atomy va a darte el resultado que te gusta, el resultado que estás buscando. ¿Ok? Entonces, tú vas a contar tu historia, ¿va? Esa es la habilidad más importante que tenemos que aprender el día de hoy. Ahora, tu historia es simple y sencillamente la manera en la cual, es la manera en la cual tú cierras, es la manera en la cual tú transmites, ¿ok? Sin embargo, tú también necesitas aprender, ¿no? Algo bien importante, a quitarte del medio. Y eso es algo que vamos a ver la próxima semana, ¿ok? Vas a aprender a quitarte del medio. ¿Qué significa esto? Tu historia es la manera en la cual tú vas a conectar, vas a vender, vas a cerrar, vas a hacer todo, ¿ok? Sin embargo, tienes que entender que en esta historia, aunque tú parezcas el protagonista, solamente eres el mensajero, ¿ok? Y esa es otra habilidad sumamente importante. A entender que tú eres el mensajero y no el mensaje. Porque muchas veces, ¿no? Tú te pones casi como la oportunidad. Y si tú te pones como la oportunidad, la gente no va a poder ver a través de ti. Y entonces tú requieres también aprender a usar a tus uplines, aprender a usar tus herramientas, aprender a usar a los videos, aprender a cómo mostrar los videos, ¿no? Cómo conectar con la presentación. Y tienes que confiar en lo que tú aprendes, ¿no? La persona que habla es la que genera el cheque. Si te das cuenta, ¿quién va a generar el cheque? Pues si pones un video de Hangil Park es el que está generando el cheque. Quienes pones un video de Ara o de Bruce o de Andrés Pavón, ellos son los que van a generar tu cheque. Ahora, tú aprendes a quitarte de en medio para poder mirar. ¿Ok? Así como te aprendiste a observar, a escuchar, tienes que aprender a mirar. ¿A quién? A las personas que llevan más experiencia que tú, que tienen un resultado más grande que el tuyo, un resultado ya vivenciado. Tú requieres observar qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. Y de esa manera, tu poder imitar, ¿no? Esa historia que te va a funcionar. ¿Okay? ¿A qué voy con esto? Tú requieres tener tu propia historia, porque cuando a ti te pregunten, ¿no? ¿Tú qué? Tú tienes una historia que contar y esa historia va a ser la misma o vas a tener varias, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes muchísima vida que contar, ¿no? Entonces solamente te pido que de tu vida vayas, observes y digas, ok, necesito esta escena, esta escena, esta escena y esta escena, ¿no? Y como Atomy, pum, ¿no? Es la luz y pum, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿ok? Entonces tienes justamente la escena lista aquí, ¿no? La tienes, la puedes ver. Entonces, esa es tu historia, tienes que aprender a contar tu historia. Sin embargo, vas a necesitar otras historias que contar. ¿Por qué? Porque la mejor manera en la cual tú puedes presentar un producto, llámese llámese vitamina C, llámese Absolute, llámese el producto que sea, es la misma manera. El storytelling. La mente le gustan los cuentos. ¿Por qué crees que la Biblia, no, está escrita como alegoría, como un cuento? ¿Por qué? Porque la mente busca eso, le gusta ese contenido, ese contexto mágico, le encanta a la mente. Entonces, por eso es que Disney te atrapa. Entonces, así como cuentas una historia de tu vida, puedes aprender de historia de tus líderes. Yo si conecto con una persona y por ejemplo, yo he usado la historia de Dani, yo he usado la historia, no, fíjate que Dani es una chavita de 22, 23 años que ya está generando tanto y lleva apenas 3 años en esta empresa. Ya viste que sí se puede. Ella venía de vender celulares y de que ganar una bicoca y de repente empezó a hacerlo su mamá y de repente ella empezó a echarle ganas y de la nada ella ya estaba creando cheques, ya estaba ganando, ya estaba dando un estilo de vida. La gente de su círculo pues ya no lo puede creer y ahora pues ¿qué quieren? Ser como ella, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estoy contando la historia que aprendí que ella contaba, inconscientemente, ¿sí? Porque tal vez no la ha diseñado, pero tú sabes contar historias, siempre has contado historias, pero ahora si te vuelves una experta contando historias, si tú sabes que para que una historia funcione, primero tienes que tener atención y luego tienes que tener el interés, ¿no? La gente tiene que estar interesada, escuchándote. Tiene que haber un comienzo, tiene que haber un conflicto, tiene
tiene que haber una resolución, ¿no? Tiene que haber este orden cronológico, ¿va? Tú puedes mover muy poco el orden, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando tú ves una película que se mueve, sí, puedes escuchar, pero al mismo tiempo la mente a veces no entiende qué está pasando. Es como escuchar el jazz, ¿no? Hay poca gente que puede escuchar jazz, ¿no? Que le gusta, que está ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa con el reggaetón? Que solo es un tupa, 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 tupa. Todos lo escuchan, ¿no? Y la gente lo baila. ¿Por qué? Porque la mente busca cosas simples, ¿no? Y el orden cronológico en el cual nuestra mente está educada es pasado, presente, futuro. A lo mucho puedes comenzar. Yo te dije, si quieres saber cómo llegué hasta aquí, ok, ¿no? Te puse una probada de futuro, ¿no? Y entonces, pero comenzó la historia, solo te generó interés. Entonces, busca en tu vida cuáles son las escenas que tú puedes utilizar, ¿ok? Para crear tu historia. Y segundo, escucha las historias de las personas. En los Master Talks siempre te cuentan historias, ¿no? En los One Day Seminars siempre te cuentan historias. Escucha las historias, aprende cómo cuenta ese líder la historia, por qué está contando así la historia. La mayoría saben lo que están haciendo. Entonces, tienes que aprender, ¿no? A dar, ¿no? También a contar como una historia, ¿no? La vida de esas personas. ¿Por qué? Porque tal vez tú todavía no tienes el resultado, tal vez apenas estás empezando, pero ¿sabes qué? Si tú usas la historia de esta persona, te apalancas, ¿no? Y eso es parte de ser el mensajero. Tú te vas a apalancar, tú te vas a quitar, tú solamente eres una embajadora, un embajador. Solamente vas a conectar a la gente con la oportunidad. Entonces, toda esta chamba es para que la gente se interese, para que la gente se abra, para que la gente esté en la apertura, ¿no? Y pueda ver la oportunidad que es Atom. Para que no pase lo que a muchas personas, inclusive aquí, que dicen, no, pues yo entré a Atomy hace 3 años o 2 años y llevaba 2 años, 1 año, 4 años y yo no pensaba en el negocio hasta después de un rato que vi que pasó. ¿Cuántas historias hay así? ¿Por qué? Porque no les supieron vender la historia adecuadamente, no les contaron la historia de éxito, que les generara empatía, que les generara conexión, que les dijera, órale, yo soy ese también, yo me veo ahí, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo lo solucionaste tú? Cuéntame, ¿no? Nadie se los contó. Entonces, como nadie se los contó, nadie te lo contó a ti de esa manera, no te generó el interés, ¿no? No te dio ese seguimiento, no te metió en ese cuento en el cual tú pudieras soñar. Y esa es otra habilidad que también vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a hacer eso, vas a escuchar las historias, busca en los videos de Atomy Oficial, vas a buscar historias de líderes que veas de Corea o latinos, ¿no? Que veas que tengan ya un rango que sea importante, que te inspire y vas a escuchar, casi siempre van a contar su historia. Y tú escucha su historia, porque esa historia también la puedes utilizar tú, ¿ok? Aprende a hacer una extraordinaria cuentacuentos, ¿no? A contar historias, que sea interesante. Si te das cuenta, cuando te cuento la historia hay energía, ¿no? Hay tristeza, hay emoción. También tienes que aprender a transmitir esa emoción, a transmitir para conectar con las personas, para que la gente te pueda y te quiera escuchar, ¿ok? Y otra habilidad que vamos a ver, ¿no? Ahorita no nos va a dar tiempo, pero es parte de esto mismo, es, ¿no? ¿De qué manera yo aprendo a presentar la empresa? ¿Sí? De la misma manera que vas a copiar la historia de un líder para que tú la puedas llevar también a Sara, tú la puedas llevar también a tus invitados, ¿no? O sea, tal vez no tienes el resultado, pero te sabes la historia de Bruce Wayne, ¿no? Te sabes la historia de Ara, te sabes la historia de Danny, te sabes la historia de alguien y esa historia la vas a poder utilizar. Te quitas y pones la historia para que puedan ver la oportunidad. Porque tal vez a ti, porque dicen, ¿no? Bueno, no me acuerdo cómo dice, pero en casa la gente muchas veces no está en el mood de confiar tanto en la gente que conoce, ¿no? Lo conocido no genera atracción. Entonces, pero lo desconocido sí, porque hay una curiosidad ahí. Entonces, apréndete las historias y de la misma manera busca a estos líderes dando una presentación. Te vas a dar cuenta que casi siempre la dan igual, la mayoría de las veces, ¿no? La mayoría de las veces la van a dar muy similar, ¿no? Este es el coreano de Los Ángeles, Sun. Todas las veces que yo lo he visto siempre da la presentación, la da casi igual. Entonces, ¿qué vas a hacer? Aprende a copiar.
tú necesitas copiar en este negocio. Entonces es otra habilidad, ¿no? Dicen que en esta industria, en este negocio, no importa si funciona, importa si se puede duplicar, ¿ok? Entonces tú vas a duplicar eso, aprende, escucha cómo da el plan de compensación Ara, cómo da el negocio Zoom, cómo lo da Dani, cómo lo da Alicia, cómo lo da Carmen. Entonces tú escuchas eso, ¿no? Y lo vas a ir copiando de alguna u otra manera, ¿no? Vas a ver diferentes estilos, diferentes formas, pero aprende a copiar como la manera en la cual estas personas presentan, ¿no? El negocio, cómo presentan, cómo explican, cada quien le va a poner su sabor. ¿Ah? Entonces, hasta que tú aprendas, las veas, las copies, vas a poderlo llevar tú a campo. ¿Ah? Y necesitas aprender a dar la presentación normal. Y tener siempre diferentes tipos de presentaciones. Eso lo vas a ir desarrollando, lo vamos a ir desarrollando. Porque no es lo mismo el tema que le va a interesar, ¿no? Eso lo vas a ir escuchando, el tema que le escucha a una personalidad analógica que quiere que le expliques y le expliques en forma el plan de compensación y los números y cuánto vale cada punto y cuánto cuesta el producto y cuánto te lo venden y cuánto es el costo de producción de Atomy y todo lo quieren saber, ¿no? A una persona que es otro tipo de personalidad, que es otra habilidad que vamos a trabajar, ¿no? Las personalidades, ¿no? Pero otra personalidad que es una personalidad emocional, que es una personalidad sociable, que no que le platicas el plan de compensación, no, luego me hablas, no, me duele la cabeza de escuchar el plan de compensación, dime qué tengo que hacer, ¿no? Y, pues invita gente, eso voy a hacer, ¿no? Vas a ver que hay gente así. Entonces tú necesitas también tener, ¿no? La presentación desarrollada desde diferentes ángulos. ¿No? ¿Por qué? Porque la verdad es muy aburrido que a una persona, que tú des la presentación completísima de una hora, ¿no? Tal vez cuando hay una sala y hay combinados, sí, pero cuando tú estás con una sola persona, no le vas a dar todo el plan completo de la empresa, porque es aburrido o es ocioso una hora cuando la persona solamente quiere que le digas, cómprate este champú y recomiéndalo. Listo, eso es lo único que quería escuchar esa persona, ¿no? Tal vez hay personas que no quieren, no pueden, no necesitan escuchar el plan de compensación a fondo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? 300 y 300, cada producto te da puntos, cuando salgan 300 ganas dinero. Va, empiezo, listo. Eso es lo que para muchas personas es importante. Habrá otras personas que te digan, no, a ver, a mí dime cómo se generan los puntos y cuántos puntos vale cada peso. Ok, vas a tener que aprender a dar ese tipo de presentación también. Entonces, lo que vas a hacer, tu tarea, volvemos ya para cerrar y despedirnos, tu tarea va a ser hacer tu propia historia, ¿ok? Hacer tu historia, y ojo, esta historia tiene que desembocar en el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Atomy es la oportunidad. Ahí tiene que desembocar tu historia, ¿ok? Entender que tú eres la mensajera. Y entonces lo que vas a hacer solamente es contar la historia. El mensajero te va a contar cómo es que llegó hasta aquí para traerte este mensaje, ¿no? O sea, imagínate cuando llegaban los mensajeros de Nochtitlán y que viajaban a la Riviera Maya para llevar un mensaje y eran días o meses de recorrido y pues llegaban y le preguntaban, ¿y cómo te fue? Imagínate la historia que contaba, ¿no? Pues es que salí desde Aztlán y me tocaron unos guerreros y tuve que escapar y tuve que luchar por mi vida y me secuestraron 3 días y después les dije y después me escapé y después me pegaron y después tuve que nadar y después tuve que hasta que llegué aquí y te traigo este mensaje, ¿ok? ¿Y tu mensaje cuál es? Tu mensaje es Atomy. Tú tienes que ser ese transportadora de mensajes. Vas a hacer tu historia, a practicar tu historia. Igual vas a llegar con gente que te conozca y vas a llevarla, ¿no? Generar atención, ¿no? Y acabo de descubrir a una empresa que que puede generarnos mucho dinero. Órale, ¿no? ¿Quieres saber de qué se trata? ¿No? ¿Quieres saber cómo hay gente que ya está ganando dinero? Ya generaste interés, ya generaste la atención y puedes empezar a contar tu historia. Es que fíjate que cómo conociste a Atomy, esa es tu historia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo conociste? Fíjate que yo estaba un día viendo en internet y estaba buscando videos de cómo ganar dinero, o fíjate que estaba un día yo pensando cómo ganar dinero, o fíjate que un día estaba viendo que mis dientes estaban amarillos y de repente llegó un amigo y me presentó esta pasta y me metí, vi que tienes que generar tu historia de éxito ahora.
Esa es tu tarea, ¿no? Agarrar tu escena de vida, buscar cuál fue el conflicto de tu vida, ¿ah? ¿Dónde estabas? ¿No? Ese conflicto que es un conflicto que muchos puedan tomar, y crear, ¿no? Tu clímax, ¿no? El problema mayor. Empezó la pandemia y entonces me quedé sin trabajo y empecé a buscar y no sabía qué iba a hacer. ¿Cuántos no se quedaron sin trabajo en la pandemia? ¿Ah? Y entonces de repente encontré que vendían unas pastitas que yo las podía mover o unos cepillos, encontré un producto que hacía esto y entonces me metí, vi que había un plan, ok, ¿no? El clímax, ¿no? El clímax, la lucha, la solución, ¿no? Y entonces me di cuenta que tenía que echarle ganas, que me tenía que conectar y conocí a los líderes y me empezaron a ayudar, ¿ok? Di la solución. Y entonces ahora estoy en este negocio haciéndola en grande, ¿no? Apenas estoy empezando, tal vez todavía no estoy ganando dinero, pero de verdad estoy viendo ya resultados en mi salud, en mis hábitos, estoy viendo resultados en la gente que ya está entrando, poco a poco estamos creciendo, entonces yo estoy seguro que vamos a generar mucho dinero haciendo esto. ¿Sabes qué? Yo creo que tú tienes mucho potencial. Yo creo que esto te podrá interesar. Ajá. Y entonces te quitas, ¿no? Mira, ¿por qué no ves este video? Mira, ¿por qué no escuchas a esta persona? Mira, te voy a conectar con esto. Mira, conéctate al Zoom. Te voy a presentar a este socio que tengo. Mira, vamos a una llamada. Eso es lo que tú tienes que hacer, ¿ok? Entonces, tu tarea es crear tu historia a partir de tu vida. ¿Ah? Ese es el orden. Y vas a ver una película de Disney, la que te guste, sobre todo las más antiguas, eran más finos, y vas a darte cuenta de la manera en la cual te van llevando, ¿ok? Eso lo vas a ver ahora no solo como un espectador, ahora la vas a ver analizando y vas a ver, ok, ¿dónde empieza? Ok, ¿qué pasa? El conflicto, ¿no? Vas a ir haciendo ese análisis y te vas a ir reflejando en esa película y vas a ir pensando cómo, así como esa película lleva ese orden, cómo tú vas a ir metiendo ese orden en tu historia personal, ¿ok? Y tu historia personal al éxito, porque cuando tú ganes, cuando seas Royal, vas a contar quizás la misma historia, algo muy similar. Y cuando ya ganes mucho dinero, vas a poder contar algo muy similar, ¿no? Es tu historia de éxito, la estás diseñando hoy. Y eso también te va a ayudar a programar a tu cerebro, programar a tu mente a que esa historia va a ocurrir, ¿ok? Entonces, Dani, eso sería todo por hoy. Vamos a cortar la grabación y vamos a despedirnos.